Hoy en Literatura para Oír, un doble bicentenario. Jane Austen, Inglaterra, y Henry David Thoreau, Estados Unidos. En julio de 1817, separados por el océano, una vida se apagaba y otra veía la primera luz. Ambos dejaron su huella a través de la escritura y ambos son aún vigentes por su agudeza para mirar, ya sea a través de novelas o ensayos, la condición humana. Jane Austen es reconocida como una de las glorias inglesas de las letras, con novelas como Juicio y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, populares tanto en su época como hoy, gracias a adaptaciones para el cine y la televisión. Murió hace 200 años, en 1817, a los 41 años. De una de sus obras juveniles, El castillo de Leslie, presentamos sus capítulos de inicio donde sus poderes de observación de la sociedad ya se revelan bastante afinados. Érase una vez el señor Johnson, que tenía unos 53 años. Un año después tenía 54, lo cual le entusiasmaba tanto que estaba decidido a celebrar su siguiente cumpleaños, dando un baile de máscaras para sus hijos y amigos. Por ello, el día que cumplió los 55, envió invitaciones a todos los vecinos con tal fin. De hecho, sus conocidos en esa parte del mundo no eran muy numerosos, ya que solamente Lady Williams, el señor y la señora Jones, Charles Adams y las tres señoritas Simpson conformaban el vecindario de Pammy Diddle y por tanto serían los asistentes al baile de máscaras. Antes de proceder a relatar la velada, será adecuado describirles a mis lectores el físico y los caracteres del grupo que les ha sido presentado. El señor y la señora Jones eran ambos bastante altos, muy apasionados, pero eran en otros aspectos gente apacible y educada. Charles Adams era un joven amable, experimentado y fascinador, de una belleza tan deslumbrante que nadie, salvo las águilas, podía mirarle directamente a la cara. La señorita Simpson era agradable en su físico, en sus modales y en su temperamento. Una desmedida ambición era su único defecto. Su hermana mediana, Suky, era envidiosa, rencorosa y malvada. Físicamente era bajita, gorda, desagradable. Cecilia, la hermana pequeña, era de lo más guapa, pero demasiado afectada para resultar agradable. En Lady Williams se juntaban todas las virtudes. Era una viuda con un buenísimo usufructo y los restos de lo que fue una cara muy guapa. Aunque benévola y franca, era generosa y sincera. Aunque piadosa y buena, era religiosa y amable. Y aunque elegante y agradable, era fina y divertida. Los Johnson eran una familia llena de amor y aunque un poco adictos a la botella y al juego, tenían numerosas cualidades. De este modo se encontraba reunido el grupo en el elegante salón del palacio de los Johnson y, dentro de él, la agradable figura de una sultana era la más notable de las máscaras femeninas. Entre los hombres, una máscara que representaba al sol era la más admirada de todas. Los rayos que surgían de sus ojos eran como los de la gloriosa luminaria, aunque infinitamente superiores. Tan brillantes eran los rayos, que nadie se atrevía a aventurarse a menos de media milla de ellos. Tenían, por tanto, la mayor parte de la habitación para sí, ya que su tamaño no alcanzaba más de 3/4 de milla de largo y 1 de ancho. Finalmente el caballero se dio cuenta de que la ferocidad de sus rayos resultaba muy inconveniente para la pista de baile, pues obligaba a los invitados a agolparse en una esquina de la habitación con los ojos entrecerrados, por lo que éstos descubrieron que era Charles Adams, en su abrigo verde liso, sin máscara alguna. Cuando su asombro menguó un poco, su atención fue a parar a 2 caretas que avanzaban con una tremenda pasión. Ambos eran muy altos, pero parecían tener numerosas cualidades de otro tipo. «Estos», dijo el agudo Charles, «estos son el señor y la señora Jones». Y efectivamente eran ellos. Nadie podía imaginar quién era la sultana, hasta que finalmente, al dirigirse a la hermosa Flora, que se reclinaba en una actitud estudiada en un sofá, con un «Oh, Cecilia, me encantaría ser en realidad lo que finjo ser», fue identificada gracias al indefectible don de Charles Adams como la elegante pero ambiciosa Caroline Simpson,
y la persona a la que se dirigía supuso correctamente que se trataba de su adorable pero afectada hermana Cecilia. La compañía avanzó entonces hacia una mesa de juego donde estaban sentadas 3 caretas, cada una con una botella en la mano, profundamente concentradas. Pero una mujer disfrazada de virtud huyó con paso rápido de la vergonzosa escena, mientras que una mujercita gorda, que representaba a la envidia, miraba alternativamente las frentes de los 3 jugadores. Charles Adams, que era siempre tan brillante, pronto descubrió que el grupo que jugaba eran los 3 Johnson, que la envidia era Sookie Simpson y la virtud Lady Williams. Se quitaron entonces las máscaras y los invitados se retiraron a otra habitación para tomar parte en una elegante y lograda diversión, tras la cual, habiendo sido la botella zarandeada por los 3 Johnson, el grupo entero, incluso sin exceptuar a la virtud, fue llevado a casa, todos borrachos como cubas. Durante 3 meses el baile de máscaras proporcionó mucho tema de conversación a los habitantes de Pemmididdle, pero de ningún personaje se habló tanto como de Charles Adams. Lo singular de su apariencia, los rayos que le salían de los ojos, el brillo de su ingenio y el tout ensemble de su físico habían dominado los corazones de tantas jóvenes que de las 6 presentes en el baile de máscaras, solo 5 habían regresado a casa sin ser seducidas. Alice Johnson era esa infeliz 6ª persona cuyo corazón no había sido capaz de resistirse al poder de sus encantos. Pero, como puede parecerles extraño a mis lectores que tanta valía y excelencia como él poseía solo hubiese conquistado el corazón de ella, será necesario informarles de que las señoritas Simpson estaban protegidas de su poder mediante la ambición, la envidia y la propia admiración. Todo deseo de Caroline estaba centrado en lograr un marido con título, mientras que en Sookie era una excelencia tan superior que solo podía hacer brotar la envidia, no su amor, y Cecilia estaba demasiado encariñada consigo misma como para que le gustara nadie más. En cuanto a Lady Williams y la señora Jones, la primera era demasiado sensata como para enamorarse de alguien tan joven para ella, y la segunda, aunque muy alta y apasionada, quería demasiado a su marido como para pensar en algo así. Pero a pesar de todos los intentos por parte de la señorita Johnson de descubrir en él algún cariño hacia ella, el frío e indiferente corazón de Charles Adams aparentemente preservaba todavía entera su libertad natural. Cortés, con todas, pero no inclinado hacia ninguna, continuaba siendo aún el adorable, enérgico, pero insensible Charles Adams de siempre. Una velada, encontrándose a Alice un tanto acalorada por el vino, algo no poco común en ella, decidió buscar alivio para su desordenada cabeza y su corazón enfermo de amor en la conversación de la inteligente Lady Williams. Encontró a la señora en casa, como era generalmente el caso, ya que no le gustaba mucho salir, y al igual que el gran Sir Charles Grandison, ella también desdeñaba fingir que no estaba cuando estaba en la casa, ya que consideraba ese elegante método de no dejar pasar a los visitantes desagradables poco menos que una bigamia descarada. A pesar del vino que había estado bebiendo, la pobre Alice estaba baja de ánimo, algo fuera de lo común. No podía pensar en nada sino en Charles Adams, y no podía hablar de nada sino de él, y, en pocas palabras, habló tan abiertamente de ello que Lady Williams pronto descubrió el efecto no correspondido que le tenía, lo cual suscitó su lástima y compasión tan fuertemente que se dirigió a ella de este modo. Percibo bastante claramente, querida señorita Johnson, que su corazón no ha sido capaz de resistirse a los fascinantes encantos de este joven, y la compadezco sinceramente. ¿Es su primer amor? Sí, lo es. Me apena mucho más el oír esto. Yo misma soy un triste ejemplo de las miserias que en general acompañan a un primer amor, y estoy decidida a evitar desgracias parecidas en el futuro. Espero que no sea demasiado tarde para que haga lo mismo. Si no lo es, intente, mi querida niña, protegerse de tan grave peligro. Un segundo encariñamiento va rara vez acompañado de serias consecuencias. Por lo tanto, no tengo nada que decir contra eso. Protéjase de un primer amor y no tendrá que temer el segundo.
Mencionó, señora mía, algo sobre haber sido usted misma víctima de la desgracia que muy amablemente desea que yo evite. ¿Me honraría usted con el relato de su vida y milagros? De muy buena gana, mi amor. Dejemos allí a Jane Austen y vámonos en ese mismo 1817 a Concord, Massachusetts, donde nacía el ensayista Henri David Thoreau, inspirador de la desobediencia civil, del pensamiento ecológico y de una vida simple y conectada con valores opuestos a los que hoy predominan, tal como él mismo lo expresa en una clara declaración. Acumulando propiedad para nosotros o nuestra posteridad, fundando una familia o hacienda, o hasta adquiriendo fama, somos mortales. Pero cuando tratamos con la verdad, somos inmortales y no debemos temer ningún cambio o accidente. Al contrario de tantos falsos gurús y profetas, Thoreau practicó su filosofía de vida como un nuevo Diógenes, viviendo de su trabajo y retirándose a vivir en los bosques, donde la naturaleza le proporciona lo necesario para ser feliz. Los hombres y los jóvenes aprenden todo tipo de oficios, pero no cómo convertirse en hombres. Aprenden a levantar casas, pero no están bien alojados. No son felices en sus casas, como lo es una marmota en su hoyo. ¿De qué vale una casa si no dispones de un planeta decente donde levantarla? Si no soportas el planeta en el que está. Escuchemos entonces de su famoso e inspirador Walden estos párrafos. Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a 1 milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido a orillas de la laguna de Walden en Concord, Massachusetts, y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos. En ella viví 2 años y 2 meses. Ahora soy de nuevo un morador en la vida civilizada. No habría impuesto tanto mis cosas a la cortesía de mis lectores si no hubiera sido por las muy concretas preguntas que muchos conciudadanos me hicieron con relación a mi modo de vivir. Me han preguntado qué tenía yo como alimento, si no me sentía solo, si no tenía miedo, cosas parecidas. Pediré perdón a aquellos lectores no particularmente interesados en mí si en este libro me propongo contestar algunas de estas preguntas. En la mayoría de los libros, el yo o primera persona es omitido. En este será conservado. Esa es la principal diferencia con respecto al egotismo. Generalmente no recordamos que, después de todo, es siempre la primera persona la que habla. No hablaría tanto sobre mí mismo si hubiera alguien a quien conociera tan bien como a mi persona. Desgraciadamente, estoy limitado en este tema por la estrechez de mi experiencia. He viajado bastante por Concord, y en todas partes, en tiendas, oficinas y campos, los habitantes me han parecido estar haciendo penitencia en 1000 formas extraordinarias. Los 12 trabajos de Hércules eran insignificantes comparados con los que mis vecinos se han empeñado en realizar, porque aquellos eran solamente 12 y tenían un fin. Pero yo nunca he podido ver que estos hombres hayan matado o capturado algún monstruo o terminado una labor. No tienen un amigo como Yolas, que queme la raíz de la cabeza de la hidra con un hierro candente, sino que tan pronto como una cabeza es aplastada, 2 más surgen. Pero los hombres trabajan bajo la influencia de un error. La parte mejor del hombre muy pronto es arada para abono de la tierra. Por un aparente destino comúnmente llamado necesidad, los hombres se dedican, según cuenta un viejo libro, a acumular tesoros que la polilla y la herrumbre echarán a perder y que los ladrones entrarán a robar. Esta es la vida de un tonto, como comprenderán los hombres cuando lleguen al final de ella si no lo hacen antes. Hasta en este país relativamente libre, la mayoría de los hombres, por mera ignorancia y error, están tan preocupados con los artificiales cuidados e innecesarios trabajos rudos de la vida, que no pueden cobrar sus mejores frutos. Sus dedos, de tanto trabajar, son demasiado torpes y tiemblan demasiado.
Realmente el jornalero no tiene tiempo libre para vivir con verdadera integridad todos los días. No le es permitido mantener las relaciones más viriles con los hombres porque su trabajo sería despreciado en el mercado. No tiene tiempo de ser otra cosa que una máquina. ¿Cómo va a recordar bien su ignorancia, según requiere su crecimiento, quien tiene que usar sus conocimientos tan a menudo? Algunas veces deberíamos alimentarlo y vestirlo gratuitamente y abastecerlo con nuestros licores antes de juzgarlo. Las mejores cualidades de nuestra naturaleza, al igual que la lozanía de las frutas, solamente pueden ser conservadas por las manipulaciones más delicadas. Sin embargo, ni unos, ni a otros, ni a nosotros mismos nos tratamos con esa dulzura. La mayoría de los hombres viven una vida de tranquila desesperación. Lo que llamamos resignación no es más que una confirmación de la desesperación. De la ciudad desesperada pasamos al campo desesperado y tenemos que consolarnos con la magnificencia de los bisones y ratas almizcleras. Hasta detrás de los llamados juegos y diversiones de la humanidad se encuentra una desesperación estereotípica, aunque inconsciente. No hay diversión en ellos porque esta viene solo después del trabajo, pero no hacer cosas desesperadas es una característica de la sabiduría. Cuando consideramos cuál es la principal finalidad de los hombres, para hacer uso de la palabra del catecismo, y sus principales necesidades y medios de vida, pareciera que hubieran elegido deliberadamente esta forma de vivir porque la prefieren a cualquier otra. Sin embargo, ellos piensan honradamente que no es posible elección alguna. Pero las naturalezas activas y saludables recuerdan que el sol ascendió con claridad. Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. No se puede creer firmemente sin pruebas en alguna forma de pensar o de hacer, por antigua que sea. Lo que hoy todo el mundo repite y acepta como verdadero puede convertirse en mentira mañana. Una mera opinión de humo que algunos creyeron fuera nube que daría agua fertilizadora para los campos. Tratad de hacer aquello que la gente antigua afirma ser imposible de realizar y demostrad que sí podéis. Los hechos antiguos pertenecen a las generaciones antiguas y los nuevos a la nueva generación. Hace unos 30 años que vivo en este planeta y todavía estoy por oír la primera sílaba de los serios o valiosos consejos de mis mayores, pues no me han dicho nada, o quizá no puedan decirme nada de utilidad. Aquí está la vida, un experimento, la mayor parte del cual no ha sido realizado todavía por mí. Pero no me beneficia en absoluto que otros lo hayan realizado. Si poseo alguna experiencia que considero de valor, puedo asegurar que mis mentores no me dijeron una palabra acerca de ella. Sin duda alguna, el tedio y el fastidio que presumiblemente han agotado la variedad y las alegrías de la vida son tan viejos como Adán. Pero las capacidades del hombre no han sido medidas todavía, y se han ensayado tan poco que no podemos juzgarlas por algunos precedentes. Las estrellas son los vértices de maravillosos triángulos. ¿Qué seres tan diferentes y distantes contemplan simultáneamente desde las numerosas mansiones del universo la misma estrella? La naturaleza y la vida humana son tan distintas como nuestras variadas constituciones. ¿Quién dirá cuál es la perspectiva que la vida ofrece a otros? ¿Podría ocurrirnos un milagro mayor que el que podamos mirar a través de los ojos de otros? ¿Deberíamos vivir por una hora en todas las edades del mundo? No, en todos los mundos de las edades. Historia, poesía, mitología. La lectura de las experiencias de otra persona no sería jamás tan asombrosa ni didáctica como esta. Estamos obligados a vivir concienzuda y sinceramente reverenciando nuestra vida y negando la posibilidad de un cambio. Decimos que este es el único camino, pero hay tantos caminos como radios pueden trazarse desde un centro. Cualquier cambio es un milagro digno de ser contemplado, pero es también un milagro que ocurre a cada instante. Confucio dijo: saber que sabemos lo que sabemos y que ignoramos lo que no sabemos es el mejor conocimiento.
Preveo que cuando un hombre haya convertido un hecho de la imaginación en un hecho de su entendimiento, todos los hombres a la larga establecerán sus vidas sobre esa base. Por lo necesario para la vida, me refiero a todo aquello que obtiene el hombre por su propio esfuerzo, y que desde el principio o después de largo uso se ha convertido en algo tan importante para la vida humana, que muy pocos, si algunos, por salvajismo, pobreza o filosofía, se atreven a vivir sin ello. Para muchas personas lo necesario para la vida se reduce al alimento. Para el bisonte en la llanura consiste en unas pocas pulgadas de apetitoso pasto con agua para beber, siempre que no busque el refugio de la selva o la sombra de la montaña. Ningún animal de la creación necesita más que alimento y refugio. Lo necesario para la vida del hombre que vive en este clima puede ser clasificado con exactitud bajo estos títulos: alimento, refugio, ropa y combustible. Porque hasta que no nos hayamos provisto de estos, no podremos considerar con libertad y posibilidad de éxito los problemas de la vida. El hombre no solo ha inventado casas, sino también ropa y ha cocinado el alimento. Y desde el descubrimiento casual del fuego y su uso consecuente, un lujo al principio, surgió la necesidad actual de sentarse cerca de él. Nos es dado observar a perros y gatos que adquieren esa misma segunda naturaleza. Con casa y alimento apropiados, conservamos legítimamente nuestro calor interno, pero cuando estos o el combustible están en exceso, es decir, cuando el calor externo es mayor que el interno, ¿acaso no se puede afirmar que ha empezado la cocción? El naturalista Darwin dice, refiriéndose a los habitantes de la Tierra del Fuego, que mientras su cuadrilla de hombres bien vestidos estaba sentada cerca del fuego sin sentir ningún calor, estos salvajes desnudos, situados algo más lejos, le causaron sorpresa, pues goteaban de sudor mientras soportaban semejante calcinación. También nos han dicho que mientras que el aborigen de Australia anda desnudo sin consecuencia alguna, el europeo tiembla de frío entre sus ropas. ¿No sería posible combinar la robustez de estos salvajes con la intelectualidad del hombre civilizado? La mayor parte de los lujos, o las llamadas comodidades de la vida, no son solamente innecesarios, sino también impedimentos para la elevación de la humanidad. En lo que se refiere a los lujos y comodidades de la vida, diré que los más sabios siempre han vivido vidas más simples y pobres que las vidas de los mismos pobres. Nadie puede ser un observador sabio e imparcial de la raza humana si no se encuentra en la ventajosa posición de lo que deberíamos llamar pobreza voluntaria. El fruto de una vida lujosa es el lujo, ya sea en agricultura, comercio, literatura o arte. Hoy en día tenemos profesores de filosofía, pero no filósofos. Sin embargo, enseñarla es admirable porque en un tiempo también lo fue vivirla. Ser un filósofo no consiste en tener pensamientos sutiles meramente, ni en fundar una escuela, sino en amar la sabiduría tanto como para vivirla de acuerdo con sus dictados, para llevar una vida de simplicidad, independencia, magnanimidad y confianza. Consiste en resolver no solo teóricamente algunos problemas de la vida, sino también prácticamente. Hoy en Literatura para Oír, doble bicentenario. Jane Austen, Inglaterra, y Henry David Thoreau, Estados Unidos.